Hola, muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Mi nombre es Luis Santiago Bagioni, soy psicólogo clínico argentino, recibido en el año 2001 en la Universidad Nacional de Córdoba y he trabajado en varios lugares y en distintos ámbitos. Fundamentalmente vengo del campo de la drogadependencia. He trabajado como pasante, incluso antes de recibirme, en centros de día y comunidades terapéuticas. Me he desarrollado como psicólogo clínico particular y he tenido la feliz experiencia de debutar tempranamente en escuelas, lo cual me ha permitido llegar a jóvenes y a niños, lo cual me parece un área prioritaria y un área en donde he podido desplegar todo mi potencial. Creo que mi experiencia de trabajar con personas con problemas de consumo de sustancias me ha permitido entender finales de procesos y recuerdo en el año 1999, en el año 2000, entender que muchos de estos problemas que ya estaban cristalizados, con vidas realmente destruidas, habían empezado en muchos casos en la infancia, con problemas adaptativos, con problemas escolares, con problemas familiares y sociales, lo cual me llevó a investigar un poco más y a descubrir el amplio campo de los trastornos del neurodesarrollo, lo cual se volvió para mí una pasión. Y trabajar en escuelas me permitió tener contacto con muchos estudiantes. He trabajado en 4 escuelas en simultáneo y la casuística me ha enriquecido mucho. Y lo que vengo a presentar hoy es un modelo de abordaje que le he llamado y lo he bautizado con el nombre DEM, cuyas iniciales son dispositivo escolar multimodal, que ha sido un desarrollo que llevó tiempo, que comenzó de modo intuitivo, pero que por el buen funcionamiento y por los resultados se terminó transformando en una maquinaria, por eso el nombre de dispositivo, porque realmente es una tecnología psicológica que predispone a que sucedan ciertas cosas. Este dispositivo, solamente a modo de reseña histórica, para que yo después pueda contar los elementos centrales y fundamentales, puedo decir que comenzó en el año 2003, a partir de una contratación que realicé en una escuela me llama porque tenía muchos alumnos como pacientes particulares. La escuela me llama para trabajar y dentro de las demandas que la institución tenía, fundamentalmente era la cantidad de casos de estudiantes, tanto de nivel primario, pero fundamentalmente secundario, es decir, adolescentes con serios problemas de conducta, de adaptación a las reglas, a las normas, sin poder encontrar una solución en los mecanismos clásicos de manejo de conducta escolares, como apercibimiento, amonestaciones e incluso expulsiones. También el bajo desempeño que presentaban un número importante de alumnos y la deserción, los números que tenían los estaban alarmando. En esta escuela particular, que fue mi escuela piloto, mi escuela laboratorio, que agradezco mucho, he dejado de trabajar en el año 2023, pero han sido muchos años de trabajo hasta que mi camino profesional me llevó a otros lados, pero esa fue la escuela que me permitió armar este DEM, que he tenido la suerte de poder llevar a otras escuelas también y que me ha permitido dar a conocer mi trabajo, incluso en congresos, y recibir reconocimientos, porque verdaderamente hemos podido movilizar los recursos que tiene la escuela para dar una respuesta que en principio, al principio de todo, fue para dar una respuesta a alumnos con TDAH, pero que a partir del abordaje de alumnos con TDAH se fue expandiendo a otras problemáticas altamente prevalentes, como los trastornos específicos del aprendizaje, como el trastorno del espectro autista, como la discapacidad intelectual y otras problemáticas que no devienen necesariamente de trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo también trastornos de la personalidad muy prevalentes hoy, sobre todo aquellos estudiantes y fundamentalmente niñas y adolescentes que van presentando ya claros indicadores de problemas en la personalidad, con autoagresiones, con cutting. Bueno, la verdad que es un dispositivo que
se adaptó muy bien a los trastornos del neurodesarrollo, pero que también permite el trabajo de otras problemáticas, de otras barreras que están presentes, y es sumamente adaptable. Entonces, lo que pretendo hacer hoy es contarles de qué se trata. Tengo 30 minutos para hacerlo, la verdad que es limitado el tiempo, pero suficiente como para que se entienda de qué se trata, cómo funciona, a quién está destinado y cómo se lo puede usar. Lo primero que debo decir es que es un sistema, o es un modelo, o es un dispositivo sumamente económico en términos de carga humana. Yo trabajo en las escuelas nada más que 4 horas por semana por nivel. En algunas escuelas trabajo 8 horas, repartidas 4 a nivel primario y 4 a nivel secundario, y en otras he trabajado solamente 4 por estar en uno de los niveles nada más. Entonces, es un dispositivo que requiere de un profesional que dedica poco tiempo, pero que involucra a muchos agentes escolares. Ahí se da un efecto multiplicador, se da un apalancamiento que permite que durante la semana todo el dispositivo y todo el engranaje de esta maquinaria de intervención funcione. Eso es una de las ventajas y una de las fortalezas que tiene este dispositivo, que requiere realmente poco tiempo profesional, y también es económico en términos monetarios, porque no requiere contrataciones extras, porque la clave está acá en haber logrado que el conjunto de la comunidad educativa entienda de qué se trata el derecho a la educación, el derecho a la inclusión, con educación de calidad, y atender fundamentalmente a aquellos alumnos que presentan una desventaja. Por supuesto que las causas de fallo escolar o deserción son muy amplias, está multideterminado, y yo he hecho un recorte justamente por la practicidad, por la capacidad de identificar dentro de esta gran problemática un sector específico, que son aquellos alumnos que están padeciendo algún trastorno del neurodesarrollo. Yo entiendo perfectamente los nuevos conceptos de neurodiversos, neuroatípicos, a lo cual adhiero, pero no dejo de insistir en que no voy a romantizar los trastornos del neurodesarrollo, porque son verdaderos trastornos que empeoran la vida y que dificultan enormemente la libertad de estudiantes y de futuros adultos. También entiendo que de los trastornos se puede salir, no es una categoría indefinida. Una persona puede tener un trastorno y salir de la condición de trastorno. Entonces, me van a escuchar hablar y van a ver mi sesgo clínico, que no lo puedo evitar, pero que lo he amalgamado con los desarrollos de educación inclusiva, fundamentalmente a partir de haber descubierto el texto hace muchos años del Marco Acuerdo Salamanca de 1994, que para mí fue un hallazgo fenomenal para trabajar en escuelas, y siempre insisto que ese es el punto de partida, porque ahí están los lineamientos fundamentales, clásicos, y que no van a desaparecer cuando queremos hacer un verdadero abordaje de la diversidad en las escuelas. Ese texto me sirvió como marco también teórico, como marco de referencia para iluminar lo que estaba haciendo, porque vuelvo a decir, este desarrollo empezó de a poco, terminó volviéndose un dispositivo, terminó volviéndose un sistema, y cuando descubro tardíamente el texto de Salamanca, dije, acá está lo que necesitaba, y pude, más allá de la clínica y de mis orígenes que vienen de la psicología cognitiva, conductual, de desarrollos psicodramáticos, porque tengo mi especialidad también en psicodrama, mis desarrollos también en psicología sistémica, me terminaron de iluminar a entender que la escuela es el campo donde tenemos que intervenir, porque es el lugar donde las cosas se las puede tomar antes de que sucedan, es el lugar para llegar a tiempo. En esta escuela particular, que fue mi escuela piloto y que después lo fui extendiendo a otras escuelas más, comienzo fundamentalmente con la gestión directiva
haciendo un trabajo de entendimiento de qué se trata esto de los principales trastornos del neurodesarrollo y a luchar contra ciertos mitos que existen en la educación y ciertos folclores que no tratan de ver algunas realidades. Para mí fue fundamental el trabajo con la gestión directiva, cuyo apoyo considero fundamental. Creo que es el primer lugar cuando este dispositivo se quiere aplicar, es el espacio primero que hay que conquistar, que es las ideas, los valores, tocar los sentimientos de la gestión directiva para que terminen de entender de que el campo de la salud y el campo de la educación deben trabajar en conjunto, y para eso los profesionales que estamos convencidos de la educación inclusiva y que tenemos un perfil técnico, podemos aportar, y ese es el primer, digamos, lugar a conquistar. Una vez que la gestión directiva entendió esto y habilita que uno pueda intervenir en la institución, fui armando distintos grupos de trabajos o nodos de trabajos que han permitido hacer funcionar a toda la escuela. Mi escuela piloto comencé en el año 2003 y terminé mi trabajo en el 2023. Comencé primero haciendo un screening de aquellos estudiantes que presentaban bajo desempeño y problemas de conducta. En este screening utilicé algunos instrumentos de reconocimiento, de recogida de datos que tenían que ver con cuestionarios conductuales, de desempeño, los típicos, los clásicos, los que tenían baremos, pero fundamentalmente la entrevista. Me he tomado el trabajo de entrevistar a estos alumnos y identificar aquellos casos altamente sospechosos, y a partir de ahí comienza mi trabajo. Y este dispositivo, una vez ya cristalizado, organizado, lo he dividido en distintos nodos y en distintos grupos que hoy quiero presentar. El primero es el nodo o el grupo de capacitación y formación. En esta escuela piloto y en las que vinieron después, durante 6-8 meses he planteado a la gestión directiva la necesidad de hacer capacitaciones para el personal con una frecuencia quincenal, en principio. Una vez que agotamos el temario que desarrollé, estas capacitaciones ya tenían lugar una vez al mes y se mantienen como espacios continuos. En estos encuentros y en estos talleres, en estos workshops que hemos hecho, he presentado desde la perspectiva clínica y desde la perspectiva pedagógica fundamentalmente, de qué hablamos cuando mencionamos a los trastornos del neurodesarrollo y cuáles son. Y lo he hecho desde la perspectiva neuropsicológica, desde la perspectiva psicosocial, porque también es muy importante que el docente pueda comprender cómo impactan en la propia subjetividad, en la propia familia, en el propio historial de vida de estos estudiantes. Y también en esos espacios de capacitación hemos trabajado mucho cuáles son aquellos instrumentos y aquellas técnicas y aquellas adecuaciones que se necesitan para ir eliminando las barreras típicas que presentan alumnos con trastornos por déficit de atención o trastornos específicos del aprendizaje, cuáles son los principales desafíos de aquellos estudiantes que presentan autismo. Y vuelvo a decir, se ha extendido posteriormente a otras realidades, como por ejemplo, después de la pandemia, el incremento de alumnos que presentan ansiedad y que tienen dificultades para asistir a clases, rendir exámenes, dar evaluaciones orales. También aquellos casos de niñas y adolescentes que ya tempranamente presentan algunos indicadores de riesgo, vinculados a trastornos de la personalidad, trastornos de alimentación. Es decir, es un dispositivo que nos permite dar respuesta a distintas problemáticas. Fundamentalmente en su origen está preparado para trastornos del neurodesarrollo, pero la realidad nos ha ido llevando hacia otros territorios más. Entonces, vuelvo a lo mismo. El dispositivo es un conjunto de grupos que se articulan en una causa común y en un plan de tratamiento y de abordaje individualizado por alumno. Comenzó con la capacitación del personal docente, capacitación que, vuelvo a decir, tiene un sesgo clínico, donde he presentado, por supuesto, adaptado al lenguaje docente, cuáles son
los orígenes, las causas, los principales fallos neuropsicológicos y los principales desafíos que presentan este tipo de alumnos, y nos hemos dedicado fundamentalmente a poder armar protocolos de intervención para que puedan tener claro el docente cuáles son las mejores alternativas para dar respuesta. Durante meses nos reuníamos cada 15 días en estos talleres, en donde había un aspecto teórico, pero fundamentalmente práctico, y también el trabajo sobre casos puntuales, lo cual permitió al docente ampliar la visión, sensibilizar su rol, sensibilizarse con el otro y derribar mitos tan presentes en el sistema educativo. Una vez que el personal docente ya estaba perfectamente entrenado porque habían recibido la información, empezaba a darse el fenómeno de que empezaban a derivarme como psicólogo escolar, que vuelvo a decir, mi presencia era de 4 horas a la semana, empiezan a derivarme estudiantes muy bien perfilados. Cuando el docente ya recibió la capacitación y recibió el entrenamiento, derivaba con mucho fundamento y casi diría con una presunción diagnóstica muy acertada, lo cual permitió llegar antes. Y es ahí donde aparece el segundo grupo o el segundo nodo, que yo le llamo el de detección temprana. La detección temprana comienza en el aula, pero previamente se tiene que haber dado la capacitación, que vuelvo a decir, en esa capacitación había aspectos teóricos, entregábamos material, entregábamos protocolos de intervención y mucha discusión de casos. Ese docente, cuando llegaba al aula, ya tenía una visión distinta y una actitud distinta, una actitud más humana, más solidaria con ese estudiante, que ahora podía entender su dificultad y hacía más rápido la derivación. Derivación que lo recibía a partir de la entrevista. Mi entrevista con estos estudiantes que eran convocados por docentes era el primer contacto en el cual podía investigar un poquito más a fondo. Considero que la entrevista es la principal herramienta diagnóstica y de exploración para entender y comprender qué es lo que está pasando en términos emocionales, en términos conductuales y en términos de rendimiento. A partir de esa entrevista o entrevistas viene un doble aspecto. Por un lado, administración de pruebas, que desde mi punto de vista no es lo más importante, pero sí tienen una función clave que tiene que ver con ordenar y documentar y registrar indicadores que después son muy importantes para informar a los padres e informar a otros profesionales. Entonces, en estas entrevistas de alumnos, más la administración de ciertas pruebas clásicas, he podido armar un conjunto de datos y de información sólidos que después terminaban con la convocatoria a los padres de estos estudiantes. Y acá quiero decir algo fundamental. Cuando convocaba a estos padres para que se aproximen a la escuela para tener una entrevista y poder conversar sobre la situación de sus hijos e hijas, siempre han sido convocados con una propuesta de participar en soluciones. La escuela que convoca a los padres para quejarse, para culpabilizar, es una escuela que no permite que se constituya una alianza de trabajo, sino que es una escuela que excluye, sino que es una escuela que se saca el problema y culpabiliza a los padres. Los padres, cuando son convocados por un psicólogo, por una psicopedagoga o por algún personal de la escuela y es invitado a ser parte de la solución y se los recibe con amor y se los recibe con entendimiento, adhieren. Entonces, en estas convocatorias a entrevistas de padres, yo ya con el fundamento docente, con el fundamento de la entrevista, y vuelvo a decir, una entrevista ya con un perfil clínico y a su vez con los resultados de los indicadores, uno podía informar a estos padres qué estaba sucediendo. Y debo decir que en el 99% de los casos, los padres, cuando son convocados desde la participación y desde la búsqueda de una solución, y cuando uno informa correctamente lo que está sucediendo,
se obtiene una colaboración inmediata y hay una validación de las observaciones empíricas que uno hace, porque eliminamos las opiniones, eliminamos los sesgos, eliminamos los mitos. Simplemente la entrevista es para que se acerquen a la escuela y para poder contarles lo que nos está pasando adentro del aula, en términos sociales, en términos conductuales, en términos académicos, en términos de rendimiento. A partir de esas entrevistas con padres, uno propone derivaciones para confirmar la hipótesis diagnóstica, que vuelvo a decir, son presunciones bastante bien enfocadas, y estos padres podían luego acceder a consultas profesionales, y vuelvo a los números, en el 90-95% de las veces estos diagnósticos venían súper confirmados porque la evidencia que presentábamos era muy alta. A partir de ahí decido conformar grupos de trabajo o nodos de trabajo. El número 1, ya lo dije, es la formación del personal docente. El nodo número 2, que participa activamente el profesional o el gabinete, tiene que ver con recibir estos alumnos, entrevistarlos, administrar cuestionarios e invitar a los padres a participar en entrevistas. A partir de ahí se provocan las derivaciones para confirmar o rechazar la hipótesis y para poder entender y ayudar con mayor precisión. Acto seguido, constituimos grupos de padres que ya habían pasado por este proceso de entrevistas, que ya tenían sus diagnósticos, y algunos no los tenían, pero eran convocados a reuniones quincenales. En estos grupos de padres se trabaja fundamentalmente desde la psicoeducación, desde la orientación, y también reciben información actualizada sobre la trayectoria escolar y las distintas dificultades que están presentando en la quincena. El trabajo sobre estos estudiantes requiere un mayor control y un mayor seguimiento. Ha sido tan útil este trabajo que los padres adhieren solos a la propuesta y siempre con mucha voluntad y con mucha avidez participan, lo cual es un logro muy grande, porque cuando la escuela suele convocar a los padres el nivel de asistencia es muy pobre, muy bajo, pero en este caso, con el dispositivo que tiene que ver con ayudarlos a ellos para ser mejores padres, para entender mejor lo que sucede, la adherencia es muy importante. Entonces, en estos grupos de padres recibían psicoeducación, eran grupos y son grupos de contención, porque muchos de estos padres vienen muy disminuidos emocionalmente por el nivel de estrés que tiene que ver la crianza de estos chicos y chicas difíciles, y también reciben información de dos tipos. Por un lado, información académica e información conductual, y también reciben información de sus propios compañeros que participan voluntariamente también del acompañamiento y del seguimiento de su hijo o hija. Y este es otro de los elementos del dispositivo, que es el nodo o el grupo de compañeros tutores. Dentro del aula hemos seleccionado a aquellos estudiantes que voluntariamente quieren participar y que a su vez tienen un perfil académico positivo en el acompañamiento de estos compañeros, que algunos presentan TDAH, dislexia o lo que fuere, y reciben también una capacitación y una orientación de cómo acompañar, de cómo estar presentes ahí y apoyar. Y ese es uno de los puntos fundamentales. El trabajo con los compañeros tutores, que básicamente reciben una capacitación muy similar a la de un acompañante terapéutico, al de un coaching, ha sido fundamental, y ellos tienen la misión de intervenir en el aula, de estar con estos compañeros que presentan dificultades, de orientar, pero también de darnos la información a nosotros para que podamos hacer mejores ajustes, y esa información de la quincena también llegaba a los padres. Entonces, en el grupo de padres no solo recibían información de calificaciones, información cualitativa de los docentes, sino también información de los tutores. A partir de eso, podíamos hacer un seguimiento de los objetivos con mayor claridad. Estos compañeros tutores también nos reunimos cada 15 días para ir haciendo la supervisión de los casos. Y lo que hemos logrado es un nivel de participación altísima, donde cada vez más estudiantes quieren ser compañeros tutores porque les ha cambiado la vida y han entendido que las dificultades de sus compañeros tienen una causa y tienen una razón, y ese es uno de los corazones que hace que esto funcione. Paralelamente, también
participan los estudiantes, los neurodiversos, los neuroatípicos en grupos, en trabajo, con el objetivo de que puedan aceptar cuáles son sus dificultades, pero fundamentalmente comprometerse con los objetivos. Objetivos que son un consenso entre los padres, los propios estudiantes, los tutores, docentes. Acá hay un contrato voluntario, pero sumamente acordado de cuáles son nuestros objetivos, que los vamos evaluando quincenalmente. Entonces, cada estudiante participa en un grupo, que lo coordinaba yo, y también luego de tantos años de desarrollo lo coordinan también algunos profesores, vicedirectores, en donde trabajamos, vuelvo a decir, la aceptación de la problemática, pero fundamentalmente el afrontamiento y la motivación para eliminar barreras, siendo ellos protagonistas, porque acá la clave del trabajo es que se vuelvan protagonistas de sus propios cambios, pero apoyados por docentes que están entrenados, que están capacitados y que están sensibilizados, con padres que asisten a la escuela para poder monitorear y para poder seguir a sus hijos, y por sus propios compañeros que están integrados en un equipo de trabajo que hacen muy bien su trabajo. A partir de la unión de estos nodos, estos grupos de alumnos trabajan de un modo distinto. Por experiencia, debo decir que en el trabajo con los estudiantes identificados he hecho una división para poder trabajar aspectos de género, porque el grupo mixto me ha ido con resultados diversos. Entonces tenemos grupos de chicas que participan y grupos de estudiantes varones que participan, y en algunas oportunidades hacemos algunos mixtos, pero el trabajo con mujeres es fundamental trabajarlo en la propia comunidad de chicas, porque realmente requieren una atención y requieren un tacto, un timing que es muy distinto a cuando se juntan con varones. Entonces debo decir que el trabajo con los estudiantes se divide de esta manera. No obstante, una vez al mes participaban todos de estos grupos, que son grupos de encuentro, para, vuelvo a decir, trabajar estrategias de afrontamiento para la resolución de problemas. Todo el dispositivo es voluntario, nadie está obligado. La escuela invita a la participación de los padres, invita a la participación de los tutores e invita a los propios alumnos a ser parte de este desarrollo. Posteriormente, como muchos de estos estudiantes ya habían pasado por la fase de detección temprana, sus familias habían hecho la consulta externa y habían logrado que participen algunos profesionales en la rehabilitación, también la escuela convocaba una vez al mes a estos profesionales, que a partir de la virtualidad se nos resolvió mucho, y también teníamos dentro de la escuela reuniones con los psicólogos, las fonoaudiólogas, las psicopedagogas de nuestros estudiantes, para poder escucharlos y para poder entregar nuestra información y trabajar en conjunto. Cuando los profesionales externos pueden ingresar a la escuela y acceder a estos datos y acceder a la trayectoria, el ajuste que hacen en consultorios es mucho mayor. De esta manera hemos logrado un sistema armónico, participativo. A modo de ejemplo, debo decir que en esta escuela piloto hay 800 alumnos y llegamos a tener como grupo identificado de estudiantes con diversos problemas a 45, 50, aproximadamente el mismo número de padres y un grupo aproximado de 60 tutores, lo cual realmente movilizó toda la escuela. Tenemos un organigrama con nuestras reuniones de capacitación, con nuestros grupos de tutores, con nuestros grupos de padres y con nuestros grupos de agentes externos. De esta manera podemos tener un plan de acción definido en términos de objetivos, definido operacionalmente sobre qué es lo que queremos alcanzar, y hemos logrado un nivel de sensibilización muy importante con los docentes, y los tutores se han vuelto agentes de promoción de salud y agentes de promoción y sensibilización con sus propios compañeros, al punto tal que me ha pasado en las 4 escuelas. Cada vez más estudiantes quieren participar de estos equipos de tutores, y la experiencia de aquellos estudiantes identificados con alguna barrera
y con alguna dificultad proveniente del neurodesarrollo han experimentado una sensación de alivio y de acompañamiento armónico, en donde hemos logrado la participación voluntaria y realmente una actitud activa en la búsqueda de soluciones. Este dispositivo, que se llama DEM, vuelvo a decir, dispositivo escolar, porque es de escuela multimodal, está enfocado para dar respuesta a los principales problemas derivados del neurodesarrollo, pero las problemáticas escolares que se presentan en cada institución también nos han permitido probarlo en otras áreas, como vuelvo a decir, después de la pandemia la emergencia de los trastornos de ansiedad es altísimo, la cantidad de estudiantes y de chicas que presentan indicadores de trastornos de alimentación, trastornos de la personalidad, también nos ha permitido conformar grupos para trabajar con ellos estas otras problemáticas que ya no son derivadas del neurodesarrollo, pero que están ahí. Las causas de fallo escolar, las causas de deserción son múltiples, pero entendemos que hay un grupo definido, que son aquellos alumnos que tienen trastornos del neurodesarrollo cuya prevalencia es muy alta. Ya sabemos que el TDAH aproximadamente entre el 3 y el 5% de la población lo tiene, los trastornos del aprendizaje entre el 7 y el 11%, el autismo 2%, digo, es un número importante de estudiantes que antes no estaban visibles en las instituciones y que a partir de la capacitación, de la detección temprana, de la conformación de los grupos de padres, de la conformación de los grupos de tutores, de la conformación de los grupos de trabajo con los estudiantes y del aporte y de las reuniones con los profesionales externos, hemos podido lograr acuerdos donde participan los distintos puntos de vista y donde validamos los objetivos y los evaluamos. Y debo de decir muy contento que desde que empezó este dispositivo en la escuela piloto nunca más se nos fue un alumno, cuando las principales demandas tenían que ver con bajas calificaciones, bajo desempeño, pero fundamentalmente con la deserción y expulsión de estos estudiantes que típicamente son los más segregados. Posteriormente pude llevar este dispositivo a otras escuelas más con los mismos resultados y actualmente, por mi trabajo y por decisiones profesionales, he dejado de estar en esas escuelas y siguen presente el dispositivo, que hoy lo coordinan otros profesionales, que lo coordinan otros docentes, que se han ido entrenando en la coordinación de grupos, que se han ido especializando en el manejo de este dispositivo y en este modelo de abordaje que tiene la fortaleza fundamental de mover la colectividad. Es un dispositivo donde su fuerte es el trabajo en grupo, donde su fuerte es el logro de consensos, de acuerdos compartidos, trazables, y que tiene una ventaja también añadida que en términos económicos es muy barato, porque, vuelvo a decir, he trabajado nada más que 4 horas para llevar adelante este dispositivo por escuela, entonces no demanda una carga humana muy alta, sí la coordinación de toda una orquesta, y eso da un efecto apalancamiento fundamental, y cuando los resultados empiezan a aparecer, se da esta magia de los círculos virtuosos, se da la magia de sostener con logros y de ir conquistando nuevas metas, lo cual transmite un gran entusiasmo, y a fin de año siempre cerrábamos el año con todos los participantes, padres, tutores, estudiantes, profesionales externos, y eran reuniones realmente multitudinarias en donde celebrábamos la inclusión, celebrábamos el trabajo colectivo, y considero que es una alternativa sumamente valiosa, pragmática, que no requiere grandes desarrollos y que utiliza fundamentalmente los recursos de la propia escuela a través de un proyecto claramente definido, con roles también particularmente definidos, coordinados, y que hoy está protocolizado, está escrito, y que me parece una alternativa para seguir multiplicando, y aprovecho esta oportunidad para entusiasmar a distintas escuelas que quieran
utilizar este dispositivo, este DEM, dejarse guiar y entender que el abordaje de la diversidad y de estos estudiantes requiere la participación de todos, y este modelo ha mostrado eficacia, resultados, y responde, vuelvo a decir, a los textos de educación inclusiva, y fundamentalmente como punto de partida, vuelvo a decir, responde perfectamente a Salamanca en 1994 y a ese gran marco de acuerdo que permitió instruir y dar precisiones a las escuelas de cómo trabajar con estos estudiantes, y que luego los desarrollos siguieron hasta hablar hoy de educación inclusiva, porque en aquel momento se hablaba de un paradigma integracionista y de la integración, y hoy hablamos de la inclusión como un concepto mucho más amplio, más abarcativo. Entonces, vuelvo a decir, este modelo de trabajo dentro de las escuelas responde perfectamente a los lineamientos de una educación inclusiva, de calidad, que fomente la participación de todos los estudiantes, de los que tienen problemas y de los que no tienen. Y quiero decir también que a partir del trabajo con estos estudiantes identificados también se han beneficiado las aulas, porque el docente cambió su mirada, cambió sus estrategias, cambió sus técnicas, porque la detección temprana empezó a ser cada vez más temprana, por lo tanto podemos llegar antes a los problemas, y la participación de los padres siempre ha sido alta y con una inmensa gratitud, porque la escuela se vuelve un aliado. Cuando la escuela se vuelve un aliado de los padres, sus hijos cambian de actitud y también cooperan y participan. Así que espero haber podido transmitir correctamente, espero también poder multiplicar esta semilla y seguir peleando y luchando y eliminando barreras en las escuelas. Muchas gracias.